Exposición, Ciencia e Investigación en el Folclore. Presenta José Luis Castiñeira de Dios. Músico, compositor, antropólogo, director de orquesta, periodista, gestor cultural, director de cine y académico argentino. Investigador de la Universidad Nacional del Comahue, decano de la carrera Artes Audiovisuales. Su obra como compositor abarca prácticamente todos los géneros y ha sido ejecutada y grabada por artistas como Miguel Ángel Estrella, Jairo, Enrique Carreras, la Orquesta de Montecarlo y la de Pamplona, e interpretada en el Concertgebouw de Ámsterdam, la Salle Pleyel de París, el Teatro de Ginebra y el Teatro Colón de Buenos Aires. Interesado por la música tradicional de América, trabajó junto a la recopiladora Leda Valladares y creó en 1972 el conjunto Anacruza con la cantante Susana Lago. Autor de la música original de más de 40 films argentinos y europeos, compartió con Astor Piazzolla la banda sonora de Tangos, El exilio de Gardel, película de Fernando Pino Solanas. Por esa labor, obtuvo el premio César de la cinematografía francesa. Su primer largometraje como director y guionista, Manuel de Falla, músico de Dos Mundos, fue estrenado en Madrid y en Buenos Aires y ha participado en los festivales de Valladolid, Gant, Río, Pinamar y Asunción. Olga Fernández Latour de Botas, escritora, docente e investigadora, doctora en letras por la Universidad de El Salvador. Fue maestra especial, profesora y vicerrectora de la Universidad Nacional de Danzas, hoy Universidad Nacional del Arte. Durante 36 años trabajó en la Universidad de El Salvador como profesora titular de folclore, fundadora de la cátedra en 1977 en la carrera de musicoterapia de la Facultad de Medicina. Asimismo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, ha sido encargada del planeamiento de la Cátedra de Literatura y Folclore, dictada inicialmente en el primer semestre de 2003. Fue directora del Instituto y Biblioteca Juan Bautista Alberdi, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, y en el mismo organismo ocupó el cargo de directora de la sede del programa ACTA, el Centro de Folclore Aplicado. Es autora de más de 100 trabajos publicados entre libros, fascículos y artículos. Entre esa numerosa producción podemos mencionar Cantares históricos de la tradición argentina, Folclore y poesía argentina, Prehistoria de Martín Fierro, La búsqueda de la identidad nacional en la década del 30, Aproximación a los valores de la cultura popular tradicional, Cantares históricos argentinos, Bartolomé Hidalgo, un patriota de las dos bandas, Léxico del Pan, Historias gauchescas en las fiestas mayas rioplatenses, Bailes criollos rioplatenses, en colaboración con Fernando Asunción y Beatriz Durante, y Achalay mi Virgen, María en el folclore argentino. Ha recibido premios nacionales e internacionales, entre ellos el Conex de Platino en la especialidad folclore, la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, el primer Premio Nacional de Lingüística, Filología e Historia de las Artes y las Letras, el Premio Dr. Augusto Raúl Cortázar a la Investigación Folclórica y el Premio Trayectoria, ambos del Fondo Nacional de las Artes. Es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Argentina de Conocimientos Interdisciplinarios, además de miembro correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro. Desde 2005 es miembro de la Academia Argentina de Letras. Tengo el honor y el gusto de presentar la exposición de la doctora Olga Fernández Latour de Botas, una de las más importantes especialistas argentinas en la ciencia del folclore, docente, académica, autora de muchas publicaciones que han marcado el siglo XX en la Argentina y además alguien que ha tenido siempre su interés volcado a la relación entre las tradiciones folclóricas y la historia misma de la Argentina. Su búsqueda en torno a la poesía popular y al cancionero histórico, biográfico, es una de las guías para toda la nueva historiografía argentina, así como el reflejo de los intereses que siguen vigentes en nuestro país por conocer las tradiciones folclóricas de la Argentina. Con ustedes, entonces,
la doctora Olga Fernández Latour de Botas. Realmente es muy importante que en este momento la República Argentina tenga una Academia Nacional del Folclore para reunir todas aquellas inquietudes que a tantas personas desde hace tanto tiempo nos movilizan y se constituyen en el eje de nuestra vida. Yo estaba reflexionando precisamente después que el presidente de la Academia, el doctor Antonio Rodríguez Villar, me invitó a dejar algunas palabras para los asistentes al Congreso, y estaba reflexionando sobre que el año próximo se van a cumplir para mí 70 años desde que el vocablo folclore empezó a ser el eje de mis inquietudes intelectuales y artísticas. Es decir, cuando entré al profesorado de danzas nativas y folclore de la Escuela Nacional de Danzas que había fundado el maestro Antonio Ricardo Barceló. Allí conocí al profesor Bruno Jacobella, al doctor Augusto Raúl Cortázar, a la doctora Isabel Ares. Esas personas marcaron mi destino y después siguió hasta ahora mis altos años en que con tanta alegría respondo a esta convocatoria de la Academia. Pero hablando de fechas, hablando de cronologías, diré que también estuve recordando que este año, entre el 5 y el 10 de diciembre, se cumplen puntualmente 60 años de la realización del primer Congreso Internacional de Folclore, que se reunió en Buenos Aires precisamente en coincidencia con el año del 150 aniversario, el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Me aflige un poco ver que por las razones que todos conocemos, este año es tan distinto, ese mes de diciembre, nos aqueja una pandemia universal y eso hace que ni siquiera podamos tener las escuelas y las universidades con un funcionamiento normal, que sería lo deseable. Pero más allá de eso y viendo todo con optimismo, resulta muy importante recordar también aquel congreso. Ese congreso internacional, como les digo, fue el primero. La comisión organizadora estaba constituida por el doctor Augusto Raúl Cortázar como presidente, el profesor Félix Coluso como secretario general y una jovencita entonces, Olga Fernández Latour, como secretaria auxiliar o adjunta. Bueno, después había una comisión encargada del certamen de danza folclórica, que estaba constituida por el maestro Barceló, el maestro Marana y otra muy joven y promisoria figura que hoy es presidenta del Consejo Argentino de la Danza, Beatriz Durante, y en ese momento también acompañada por el profesor Jorge Medici. Toda esta gente constituimos un equipo absolutamente entusiasta, generoso, amistoso, y tanto el Congreso como el certamen, primero un certamen nacional, donde salió seleccionada la provincia de Santiago del Estero, y luego un certamen internacional que se presentó en el Luna Park, donde hubo representaciones de casi todo el mundo, diré yo. Y allí, no por haber sido los anfitriones, pero realmente porque eran extraordinarios, fueron nuevamente premiados los bailarines santiagueños que se presentaban bajo la dirección de Bailón Peralta Luna. Bueno, eso es otro cantar, pero no está tan separado de lo que vamos a decir en esta conversación que viene ahora.
El Congreso, por cierto, como todos los congresos, como este, que la Academia organiza ahora en Neuquén, se tratan especialmente de los aspectos científicos de la disciplina folclore, es decir, procuran ver sobre todo cuáles son los métodos por los cuales se puede llegar a ese tipo de fenómenos culturales. Claro, ya en la etapa en que yo vivo, normalmente uno tiene la tentación y cae en la tentación de tener sus propias definiciones. Yo he definido al folclore en alguna oportunidad como una síntesis esencial del ejercicio de la libertad creadora por parte del pueblo. Es decir, una definición que pone el acento sobre la libertad del pueblo para crear. Es decir, el folclore, la tradición que es su sustento, de ninguna manera es algo anquilosado, es algo, una suerte de piedra o de ladrillo sobre lo cual solamente se puede tropezar y caer. No, para nada. Son fenómenos absolutamente dinámicos y eso es lo muy importante y eso es lo que compromete al investigador a seguir estudiando el folclore a través de las generaciones para ver cuáles son las mutaciones, cuáles son los cambios, cuáles son las adecuaciones que presentan este tipo de cultura tan especial que es la del pueblo como comunidad. Ahora, estos pensamientos acerca del folclore, acerca de cómo de una manera más breve se puede sintetizar, también traté de darlos así para alumnos, sobre todo de carreras, que a veces no son específicamente de folclore como ciencia, como fue esa carrera tan querida donde yo fundé una cátedra y la tuve durante 33 años. En la cátedra de folclore de la Universidad del Salvador. Y allí me preguntaban, doctora, ¿qué es el folclore? Entonces digo, el folclore es un pasado presente. Es pasado, porque si un hecho cultural no tiene pasado, no tiene raigambre en la tradición, no es folclore. Y si un hecho cultural no es presente, no tiene vigencia en algún estamento de la sociedad, tampoco es ya folclore. Habrá sido folclore, hoy día le llamamos folclore histórico, es decir, ha perdido funcionalidad, ha perdido sentido de ser, pero permanece en la memoria histórica de la gente, ¿no? Del folk, precisamente. De modo que ahí estamos en las definiciones. Pero ahora, y en homenaje a este congreso, yo quisiera traerles un enfoque diferente. Se me ocurrió este enfoque cuando días pasados tuve que grabar un programa de radio, por Radio Cultura, con el doctor Fernando Estrada y su colaborador, un programa muy interesante cuyo título es Valores del Campo. Y pensando en ese título y en ese acento sobre los valores, en ese caso del campo, valores del campo y cómo acercarnos a ellos, y lo que son los valores del folclore y cómo también hacer parte de nuestra investigación este tipo de enfoque. Pero ¿qué son los valores? Estos valores en los que pienso son nada menos, nada más y nada menos, ¿no?, que los valores clásicos, los de Platón. La verdad, la bondad y la belleza. El folclore
tiende por definición a hallar la verdad. Ese es el método cartesiano nos dice que el método es el camino que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla, ¿no es cierto? Entonces, lo primero sería hallar la verdad, qué es lo que realmente es folclore. El doctor Augusto Raúl Cortázar, a quien vamos a tener siempre presente en toda esta conversación, ha definido de manera magistral todo esto. Y cuando él nos da una síntesis de lo que es el folclore, empieza por decirnos que es una ciencia de observación. Es decir, el folclore es la ciencia que observa, recoge, documenta, describe, clasifica, estudia y compara las manifestaciones de la cultura tradicional del pueblo o sociedad folk para, después de este análisis, realizar síntesis, sacar conclusiones y exponerlas sistemática y metódicamente. Entonces, allí tenemos todo un programa analítico sintético que nos muestra que si queremos parangonarlo con el método histórico, que muchas veces me pasa en cursos en que priva en los alumnos, en las universidades, a veces el enfoque historicista, yo les digo, no, pero la historia tiene su heurística en sacar el documento del cofre, ¿no es cierto? Eso etimológicamente. Encontrar el documento a la historia con sus características que lo identifican. En el folclore no. El documento lo tenemos que elaborar los investigadores. Por eso dice Cortázar, es la ciencia que observa. En primer lugar, observa qué es lo que pasa, dónde pasa, cómo pasa, cuándo pasa, quiénes son los protagonistas, cuáles son las edades, los estamentos, las profesiones, todo lo que haya que ver ahí, porque Cortázar promueve el método integral, ¿no es cierto? Y lo hace de manera inigualable en ese libro suyo que se titula El carnaval en el folclore calchaquí, con un ensayo sobre la ciencia del folclore. Entonces, vamos a ir a observar, pero luego vamos a recoger. ¿Qué significa recoger? Significa captar, significa que me quiero llevar. Es como recoger espigas de un campo que ha fructificado, ¿no es cierto? Entonces, el folclore. Bueno, la manera tradicional era algo que ahora ya difícilmente alguien use, sin embargo, tiene sus ventajas, y es la famosa libreta de viaje. Las libretas de viaje de los investigadores de distintos institutos eran piezas sumamente preciadas, se guardaban entre los documentos más importantes. Recuerdo lo importantes que eran para el Instituto de Musicología las libretas de viaje, tanto del maestro Carlos Vega, su fundador, como de la doctora Isabel Ares, la mayor discípula de Vega, ¿no? Las libretas de viaje. Allí se iba diciendo día por día en el proceso de investigación en determinado lugar cómo se iba progresando, qué se iba anotando. Eran épocas muy especiales. Me contaba la doctora Isabel Ares que el maestro Vega obligaba a sus investigadores, músicos, todos ellos, ¿no?, a tomar notación musical de lo que oían. Tenían que escribir en los pentagramas musicales lo que estaban oyendo, las especies folclóricas, que podían ser vidalas, podían ser zambas, chacareras, bagualas, tonadas, estilos, cifras. Bueno, eso debían recogerlo sobre el pentagrama. Es decir, hay que ser muy músico para eso, ¿no? Porque además, ¿cómo eran los grabadores de antes? Ahora, con un teléfono celular grabamos lo que queramos, pero ellos no.
usaban esos enormes grabadores que eran pesadísimos, que había que llevarlos en un auto o en un jeep o en una camioneta. Yo lo he hecho con el director del instituto de la tradición, del profesor Cáceres Freire y Susana Chertudi, Ofelia Peli, Ana Viro de Stern, cuando fuimos a La Rioja a grabar el Año Nuevo Pacari para la fiesta del niño alcalde a fin de aquel año en que hicimos esta memorable investigación. Ese tremendo grabador tenía una gran incomodidad de transporte, pero hay que decir la verdad que aunque primero grababa en discos que iba saliendo, había que ir sacándole el vinilo que iba saliendo cuando grababa, increíble. Nosotros no, nosotros grabábamos ya en cintas, pero con el mismo tipo de grabadores grandes. Bueno, entonces eso era recoger. Y ahora, una vez que yo grabé todo, que anoté en la libreta de viaje, que tomé algunos objetos para los museos folclóricos, que saqué fotografías, que hice filmaciones, que hice videos, si puedo, ¿qué hago con todo eso? Tengo que convertir cada uno de esos datos en un documento. Digo de una manera familiar. A todos nos habrá pasado que alguna vez hemos pasado unas vacaciones memorables con ciertas personas, muchas veces de la familia, que eran niños o que estábamos en un lugar que nunca más íbamos a visitar. En fin, sacábamos fotos. Y a veces por el entusiasmo nos olvidábamos de escribir en qué lugar y en qué fecha exactamente había ocurrido ese registro. Bueno, nos arrepentiremos mucho de haberlo hecho, porque después, pasados los años, si no sabemos quiénes eran los que estaban allí, en qué lugar exactamente estábamos y en qué fecha fue registrada esa escena, pierde el valor lo que hemos recogido, lo que hemos dejado un testimonio. Por eso es que los 3 datos de informante, lugar y fecha de la documentación son fundamentales para poder decir que en la investigación de campo tenemos un documento. Y eso por cada uno de los datos que hayamos registrado. El hecho de haber recorrido este camino es realmente encontrar la verdad. En ese método que nos habíamos propuesto, encontramos allí la verdad. Pero luego esta verdad exige otro tipo de elaboraciones. No termina allí, porque a ese trabajo de campo sigue el trabajo de gabinete. Y en el trabajo de gabinete está lo que dice la definición de Cortázar: observar, recoger, documentar y después ¿qué? Analizar, después comparar. La comparación ya no es más referida a solamente al lugar donde estuvimos y al momento en que estuvimos. Una comparación interna de los datos sí es eso, pero luego está la comparación externa hacia otras zonas de la misma área cultural o a otras zonas del país o a otras zonas del continente o del mundo. Yo recojo una adivinanza y aunque la estudie exactamente en su lugar, si me dicen de China que hay una adivinanza semejante a esta, voy a procurar tener exactamente los datos sobre ese registro de China y luego lo voy a poner en mi trabajo final, porque la comparación de los hechos y folclore no se queda en el lugar donde nos brinda la documentación, sino que el folclorista debe extender la comparación hacia todos los ámbitos del mundo. Por eso es que el método de estudio de los cuentos folclóricos, por ejemplo, el método histórico-geográfico que comenzó con Carl Krohn en Finlandia, ¿no es cierto? Y que tenemos el Motif Index, el índice de motivos de cuentos folclóricos, eso se refiere a un panorama universal.
Entonces, estamos allí, hemos recogido, hemos documentado y hemos realizado la síntesis y la comparación. ¿Con qué vamos a hacer eso? Con esos elementos del folclore de ese pasado presente. Y aquí se presenta, según lo hemos visto y nos lo mostró en el último de sus libros justamente Cortázar, se abre una posibilidad sumamente atractiva para el folclorista como ser humano. Se trata de considerar al folclore como ciencia teórica de la práctica. Esa teoría de la práctica es la que hace que el folclorista aspire a convertirse en una suerte de héroe cultural, en una suerte de amigo de aquellas personas, de aquellos informantes, digámoslo entre comillas, de aquellas personas que nos dieron con toda la apertura con que lo hace la gente de pueblo, todo lo que era su haber, su sabiduría, sus costumbres, sus maneras de ser, sus fotografías, todo lo que ellos mismos son. Entonces nos sentimos obligados a devolver algo de eso. Y mediante el folclore aplicado como ciencia teórica de la práctica, hay un estudio social de cómo lo que sabe hacer la gente del folk puede serle de importancia, puede ser de trascendencia para su vida social, para su estatus económico, inclusive en una sociedad contemporánea. Por eso, cuando uno ve qué hacer y no sé hacer nada, no es posible. Toda la gente, los abuelos de esos jóvenes que dicen que no hacen nada porque nadie los hace hacer nada, no se olvidaron de que sentándose al lado de la silla del abuelo o de la abuela o del padre, hubieran podido aprender muchísimo, todo lo que la sabiduría ancestral de las culturas de las que proceden todavía guarda. Por eso es la esperanza que tengo de que, volviendo un poco a convertir en hecho valioso, en hecho que esté presente en la docencia, como lo que esta ley que ha logrado la Academia de Folclore que se apruebe, que la ley de enseñanza del folclore en las escuelas. Mediante esa enseñanza sistemática, los niños podrán valorar lo que significan esos aportes, esa manera de actuar del hombre con la naturaleza, de interactuar de manera sabia y al mismo tiempo de recibir nuevamente aportes para su vida espiritual y material. Y hemos llegado allí a los valores primero de la verdad, luego de la bondad, que es esto, y por fin vamos a ir a los últimos, a los terceros, no últimos, porque después Aristóteles lo dice, lo diversificó mucho más lo de los valores, pero según Platón, el tercero es la belleza. Y ahí vamos precisamente a lo que a todos, de alguna manera, nos atrajo del folclore. Se trata de los elementos artísticos, de los elementos generadores de hechos espiritualmente elevados que pueden salir del ámbito mismo de la comunidad folk y proyectarse. Esa palabra proyecciones del folclore fue introducida en el año 1944 por el maestro Carlos Vega, refiriéndose a la música. No se trata de música, de folclore musical. No es folclore musical, no es anónimo, no es funcional exactamente. Esa pieza a la que me refiero no tiene tradición, pero está proyectando, es decir, está reflejando elementos que proceden del folclore, de ese pasado presente.
y esas proyecciones del folclore, que también puede llamársele folclore artístico, también puede llamársele manifestaciones, vamos a decir, performáticas, como suele decirse ahora, ¿no es cierto? Es decir, algo que se está haciendo para el público y que ya con eso se diferencia mucho del folclore, porque, por ejemplo, un baile criollo, muy importante darse cuenta de eso, no es un hecho performático, no es una actuación. Un baile criollo es una costumbre que tiende a la comunicación, especialmente entre un hombre y una mujer, y luego entre parejas de hombres y mujeres, o bien de destrezas entre hombres, como sería el caso del malambo. Entonces, por eso, cuando bailamos, los que aprendimos a bailar como baila la gente de pueblo, cuando nos quiere poner a alguien allí en el medio o quiere que nosotros estemos mirándolos a los del público, la gente suele decir, los de afuera son de palo. ¿Por qué? Porque el baile es entre mi compañero y yo. Somos los dos que nos comunicamos y nos miramos a los ojos. Y nuestros pañuelos están diciendo lo que, sin un lenguaje cifrado, como si fuera de la Marina, sino que nos estamos refiriendo a lo que queremos que pase, a lo que es del caballero, a esa aceptación delicada del cortejo por parte de la mujer. Bueno, esto entonces es lo que hace que las proyecciones del folclore se puedan dar en todos los ámbitos. Fíjense que no solamente las proyecciones del folclore pueden partir de los hechos artísticos, musicales o coreográficos, también pasan por los literarios, por supuesto, ¿no? La poesía, está bien, en el folclore toda la poesía es cantada. Hay muy pocas excepciones, como ciertas adivinanzas, las coplas, las relaciones que se dicen los bailarines en ciertos bailes como el gato, el pericón o los aires, pero lo demás todos son cantados, todos tienen una música con la que se entonan. Entonces nosotros cuando queremos proyectar esto, podemos hacerlo con una música creada por nosotros o por alguien que lo haga. Yo tengo varias piezas de distintas especies musicales a las que he escrito las letras y tengo diversos músicos que les han puesto música, a los que les agradezco tanto, como el maestro Altieri para mi cantata, el maestro Soter Loredo para la Zamba de la Amistad y otras, el maestro Chulibert, el maestro Atilio Reynoso, el maestro Tolosa para mi chamamé. Es decir, tenemos hecho obras que son obras en mayor o menor medida de arte, pero no son folclore en sí mismas, son proyecciones, y gracias a Dios tenemos libertad para hacerlo. Y por fin, también puede haber proyecciones del folclore en la gastronomía, en la manera de hacer ciertas comidas o de trasladar a un restaurante urbano comidas de campo, carbonadas, asados, empanadas, etc. Y también puede ser en la vestimenta. De pronto se presentan como modas, la moda de los ponchos, la moda de las botas, la moda de ciertos sombreros camperos, bueno, como modas. Y así todos los elementos del folclore, incluso muchas veces los del habla, que ya el habla es otro cantar y hablado. Bueno, no quiero hacer más larga esta entrevista que ahorita Laura con tanta paciencia está manteniendo, y lo que quería era mandar un saludo muy cariñoso, realmente deseando lo mejor a todos aquellos que se están dedicando hoy
en medio de tanta adversidad, a valorar, a aproximarse con cariño, con respeto y a proyectar incluso los elementos que el pueblo ha recibido por tradición y que, si Dios quiere, va a mantener, porque ese es el folclore de la República Argentina. Muchas gracias.